recibir sus asientos y quiero compartir con cada uno de ustedes en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 28. El libro de Isaías capítulo 40 versículo 28. Hoy teníamos una palabra en la mañana en el auditorio, también aquí la primera reunión. Compartíamos una palabra donde nos llevaba a que cada día podamos reconocer que tenemos una identidad. Y la identidad que usted y yo tenemos es la identidad de que ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Hemos encontrado al Padre eterno. Hemos encontrado al Padre Dios todopoderoso. Y eso nos da a nosotros una identidad de que somos hijos y las amadas son hijas del Padre Dios todopoderoso. Y si somos hijos, obviamente que tenemos una herencia. Y esa herencia que Dios nos ha dejado son para vuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces fíjese usted, si no es importante que en esta noche usted y yo estemos convocados por Dios para recibir la palabra, porque la palabra que usted hoy y yo vamos a recibir es una palabra generacional, es una palabra que caerá en mi corazón, pero esa palabra seguirá vivificante en las próximas generaciones, porque la herencia que usted le va a dejar a sus generaciones es la herencia de la sabiduría, del conocimiento, de haber adorado a Dios. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Alguien que dé un grito de júbilo, por favor. Isaías 40 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí han entendido a través de la revelación del Espíritu Santo que nuestro Dios es eterno? Que no tuvo principio ni no tiene fin. Aún más este profeta dijo, preguntando a través del Espíritu que había venido sobre su vida, preguntando y diciendo: ¿quién le enseñó a la mente del Señor? Y la respuesta es: nadie. Nadie le enseñó a Dios ser Dios. Nadie le enseñó a Dios de toda esa sabiduría que emana de la esencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Diga junto conmigo: Dios fue siempre Dios. Y eso tiene que venir una revelación a nuestra vida de que nuestro Dios, hay a veces expresiones que nosotros, hay gente que dice Diosito. Nuestro Dios no es un Diosito, no es para minimizarlo, sino que nuestro Dios, diga, nuestro Dios es grande, es poderoso. Amén. Entonces, hay a veces que lo que nosotros declaramos es lo que verdaderamente nos hace de lo que nosotros somos. Cuando la gente dice mi Diosito, así como su palabra minimiza a Dios, así también es su fe. Por eso que cuando hablamos de Dios, la tierra tiembla. Alguien diga amén. Cuando hablamos de Dios, la tierra tiembla. Cuando hablamos de Dios, la atmósfera cambia.
Cuando hablamos de Dios, los ámbitos son transportados en vida y en bendición. Por eso que cuando el profeta fue llevado a un valle de huesos secos, el espíritu de la palabra fue lo que vivificó a lo que estaba seco. Hubo un cementerio de huesos secos, pero que el ámbito de la palabra, el espíritu de la palabra del Dios eterno, hizo que un gran ejército con vida se pusiese en pies. Alguien que le dé un aplauso al Dios Todopoderoso. ¡Woo! Entonces, la palabra dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra. Ese Dios, amada iglesia, no se cansa. Diga: mi Dios no se cansa. Mi Dios no desfallece. Mi Dios no se fatiga. Y su entendimiento, diga, y su entendimiento, no hay quien lo alcance. No hay sabiduría sobre la tierra que pueda superar a la sabiduría de Dios. No hay poder sobre la tierra que pueda superar al gran poder de Dios. Por eso que cuando entendemos por revelación de que nosotros fuimos, aleluya, predestinados en la eternidad de Dios, entonces nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de enfrentar en esta tierra la vida, se nos hace muy diferente a todos aquellos que no tienen verdaderamente ese conocimiento que hemos sido engendrados allá en la eternidad de Dios. Que cada uno de nosotros no vinimos a esta tierra. ¿Cuántas veces usted, amigo, amiga, los que están en este auditorio, habrá dicho: ¿para qué habré nacido? ¿Para qué habré venido a este mundo? Alguna vez alguno de nosotros lo dijo, no una vez, sino reiteradas veces. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Diga junto conmigo: Dios tiene la respuesta. Y la respuesta de Dios es que verdaderamente el entendimiento y la sabiduría de Dios no hay quien la alcance. Entonces Él dice: yo te tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces la mente natural no alcanza a entender que nosotros ya estábamos planificados, elegidos, marcados, y en su debido tiempo fuimos manifestados sobre este planeta Tierra que Dios eligió para que el hombre viva, para que el hombre se enseñoree, para que el hombre gobierne, para que el hombre disfrute de sus bendiciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, siempre digo, para que entienda la gente, que cuando Dios sopló sobre Adán y Eva aliento de vida, si usted en este momento sopla tomando mucho aire en sus pulmones y luego largue el aire, haga la prueba. A ver, aspire, inhale por la nariz, haga así. Y ahora largue. Lo está haciendo. ¿Qué es lo que sale de dentro suyo? Aliento. El aliento de vida que hay en usted. Ahora dígale a uno que está dentro de un ataúd: inhala por la nariz y larga aire por la boca. De ninguna manera, es imposible, ya no tiene vida. Pero cuando tenemos la vida sale en esa esencia de soplo que soplamos.
Eso está diciendo, este tipo o esta mujer está viva. Entonces, cuando Dios sopló, quiso decir, yo soy Dios eterno, yo soy Dios poderoso, yo soy Dios real, yo vivo. Y en ese soplo, escuche bien, íbamos nosotros, y aún las generaciones que vienen iban en ese soplo de eternidad. Aún hay generaciones que todavía no conocemos, no vemos con nuestros ojos, pero que ya están en ese soplo que Dios, aleluya, sopló en su eternidad. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿por qué habré nacido? ¿Para qué habré nacido? ¿Por qué vine a este mundo? Mire lo que me pasó, me violaron, mire, me dejaron mis padres, me abandonaron, me pasó esto, anduve en la calle, no tuve una casa, un hogar, pero ¿para qué habré nacido? La verdad que la respuesta es que Dios nos tenía preparado para que seamos ahora sus hijos y sus hijas. Y entonces la pregunta muchas veces es, pero ¿por qué si Dios vive, Dios existe, por qué me tuvo que pasar? Esa es la pregunta típica de toda la gente que no conoce a Dios, y aún la gente que está dentro de las congregaciones a veces sigue expresando, Señor, no sé por qué me tuvo que pasar esto, me tuvo que pasar aquello. A la final no sé si conocer a Dios fue una bendición o fue una maldición. Conocer a Dios es una bendición. Caminar en Dios es una bendición. Vivir en Dios es una bendición. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Pero cuando el hombre y la mujer, escuche bien, cuando el hombre y la mujer está desenfocado, como siempre digo, estar desenfocado es estar haciendo lo que no tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos desenfocados, Dios nos ha hablado. ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha hablado que tiene planes, que tiene proyectos, que tiene llamado, que Dios lo necesita? Pero ¿qué es lo que está haciendo usted con respecto a esa palabra? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace para que esa palabra se vivifique, esa palabra camine, esa palabra verdaderamente se cumpla en el tiempo justo de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Verdaderamente todos somos llamados para grandes cosas. Diga junto conmigo, todos fuimos llamados para grandes cosas. Ahora diga, porque nuestro Dios es grande. Y como Él es grande, quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros somos los que verdaderamente obstruimos el propósito de Dios. Porque no se nos ha revelado que a pesar de que, miren lo que voy a decir, a pesar de que alguien haya sido el fruto de una violación, estaba en la eternidad diseñado. Pero ¿cómo puede ser? Es que muchos, o mejor dicho, muchas mujeres son violadas y no todas quedan embarazadas. Pero hay algunas que quedan embarazadas, y sabe que generalmente los frutos de violaciones de mujeres embarazadas, la mayoría de aquellos terminan siendo ministros y ministras de Dios. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque hay un propósito eterno. Porque el diablo cree que de alguna manera quiere dañar a la creación, a la criatura de Dios. Pero cuando la persona se mete en el propósito, se enfoca en Dios, aún aquello que parecía una tragedia o una desilusión se transforma en un propósito eterno de Dios y en una bendición para esa persona. Alguien que le dé un aplauso al Señor.
Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria al nombre bendito de Jesús. Por eso nuestro Dios no funciona como nosotros funcionamos. Ese es el tema de todo ser humano que no puede entender a Dios, porque nosotros queremos entender a Dios conforme nosotros pensamos, conforme nosotros opinamos, conforme nosotros, nos da el intelecto, y a Dios no le podemos conocer por nuestro intelecto. A Dios debemos conocerlo por revelación, como dijo el Señor. Es necesario que los adoradores me adoren y me conozcan en espíritu y en verdad. Entonces, cuando entendemos que ya no es que somos evangélicos, porque esa palabra se nos dio porque la gente no tenía revelación. Nosotros no somos evangélicos, nosotros somos hijos de Dios, que predicamos el evangelio, que significa buenas noticias. Alguien diga amén. Y si no, lea San Juan capítulo 1 verso 12. Los que recibieron a Jesús y creen en su nombre, Dios le da una legalidad, una autoridad legal de ser llamados hijos de Dios. Por eso la gente vive no como hijos, sino como evangélicos. Y entonces el vivir como evangélicos es vivir bajo una religión. Pero vivir como hijos, en primer lugar, que tenemos un Padre, Dios Todopoderoso, que es eterno. En segundo lugar, es que ese Padre nos ha dado herencia. Alguien diga amén. Herencia. Por eso la parábola del hijo pródigo nos habla que ese padre, ¿qué es lo que tenía? Herencia de vida, herencia de identidad, herencia de abundancia. Había en la casa de ese padre que representaba al mismo Dios Todopoderoso. Pero cuando el muchacho dijo, bueno, yo soy un evangélico, así que voy a agarrar mi valija, me voy, entonces se fue. Pero luego que todo le fue mal, dijo, ¿cuánto en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es decir, se le reveló de que él era hijo, y como hijo no podía estar, pero ahora aún en su mente natural dijo, bueno, le voy a pedir que me haga como uno de sus peones, como uno de sus jornaleros. Pero ¿qué es lo que le dijo su padre? Tú no eres ningún peón, ni eres ningún jornalero. Mi hijo se había perdido y ha sido hallado. Amén. Entonces, cuando la persona se desenfoca, muchas veces decimos, la persona se descarrió, la típica palabra religiosa, ya se fue al infierno. Y a través de la legalidad de la palabra, quiero decirle algo, de que la persona no se va a ir al infierno, porque aunque se haya detenido en el camino y aunque se ande revolcando en el chiquero como estaba el hijo pródigo cuidando cerdos, metido entre medio de los excrementos de los cerdos y comiendo o queriendo comer algarroba, él no perdió la identidad de ser llamado hijos. Entonces, cuando verdaderamente la persona puede estar en muchos errores de la vida, pero llegará la hora, llegará el momento, llegará el tiempo que ese hijo, aleluya, se le va a revelar que tiene un padre que se llama Dios, que lo espera todos los días con los brazos abiertos. Alguien que le dé una celebración al Padre Dios Todopoderoso. Y Él dice que da esfuerzo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si tú tienes verdaderamente la identidad de hijo, tú no caminas con tu propia fuerza, porque el Padre da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna.
Usted no trabaja con su fuerza. Si usted trabaja con su fuerza, terminará derrotado. Pero si usted camina con las fuerzas de Dios, usted terminará siempre, como dijo Pablo, de gloria en gloria y de poder en poder. Alguien que le dé un aplauso al Señor. ¡Woo! Y decía el profeta Isaías: hay muchos muchachos que se fatigan y se cansan, porque los jóvenes flaquean y a veces hasta caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son esos? Los que confían en Dios, los que se le ha revelado de que verdaderamente Dios es un Dios que tiene cosas grandes para nosotros. No es un Dios pequeñito, es un Dios grande. Por eso que hoy hablábamos de un Moisés que estaba diseñado en la eternidad. ¿Sabe para qué? Para ser un libertador de un pueblo llamado Israel, donde habían más de 3 millones de personas y que estuvieron esclavos por más de 400 años en una tierra de un imperio llamado Egipto. Pero sin embargo hubo una secuencia de vida. Desde que salió del vientre de su madre, se declara un edicto y se ejecuta el decreto que todos los niños varones debían de morir. ¿Por qué? Porque ahora había entrado otro faraón. No el faraón que amaba a José y amaba a toda esa familia. Pasaron muchos años y se multiplicaron los del pueblo de Israel. Entonces el otro faraón dijo: no puede ser, que esta gente nos está superando en número, así que vamos a tratar de matar un poco a aquellos niños, porque eso van a crecer y van a engendrar y van a tener más hijos. Entonces vino una gran matanza, pero la madre de Moisés lo escondió por un poco de tiempo y ya después no lo pudo tener escondido. Pero dice que armó una planificación y hubo una planificación, hubo una estrategia. Que resulta que la hermana de la mamá de Moisés estaba ya en el palacio y estaba ahí entre medio de las doncellas. Y entonces dice que todos los días a una cierta hora de la tarde la hija de Faraón salía con las doncellas a bañarse en ese río. Entonces la estrategia era de que prepararon a Moisés una canasta de mimbre y la calefatearon con brea, para que en ese horario la pudieran soltar, y en ese canasto iban a introducir, o mejor dicho, introdujeron ese niño. Y entonces aquella que vendría a ser como la familiar del bebé que venía flotando dijo: ¿qué es lo que será eso? Y entonces la hija de Faraón miró, dijo: a ver, alguien que se acerque para ver eso que está viniendo sobre las aguas. Y dice que se acercaron y la hija de Faraón vio que era un hermoso bebé. Entonces lo criaron en el palacio. Moisés fue criado para ser príncipe, para ser un faraón en Egipto. Pero a la edad de aproximadamente 40 años, la circunstancia de la vida lo saca de esa tierra. Él mata a uno de los egipcios porque está golpeando a uno de sus compatriotas hebreos, y entonces tiene que huir. Y al huir llega allá por las tierras de Mariá, de Oreb, y allá se casa, forma su familia. Y bueno, ahí está cuidando, se enamora, se casa, y el suegro le dice: bueno, ya que te casaste, ¿por qué ahora tenés que trabajar, viejo? Así que ¿por qué no me cuidas las ovejas? Y entonces Moisés comenzó a cuidar ovejas. Entonces lo que quiero decir, que muchas veces las circunstancias de la vida parecieran que nos desenfocan, parecieran que nos alejan del propósito. Y entonces Moisés estaba tranquilo. Su dependencia era una vara que lo identificaba como un pastor de ovejas.
y el cayado que estaba de la otra punta de esa vara. Y él estaba tranquilo, estaba cómodo, estaba bien, no le faltaba nada, tenía para comer. Pero ¿sabe una cosa? Estaba caminando desenfocadamente, porque él no había sido diseñado en la eternidad de Dios para que sea un pastor de oveja y para que tuviese una reputación de asesino, sino que Dios lo había preparado para que sea un libertador. Yo no sé cuál será la posición que usted en este día, en esta hora, está tomando una posición. Será la correcta, gloria a Dios. Pero si es la incorrecta, así como verdaderamente Dios se le tuvo que aparecer a Moisés en medio de una zarza ardiente, así Dios en estos días se va a manifestar a muchas personas que están desenfocadas del propósito de Dios. Y Dios le va a decir: quita el calzado de tus pies, porque ahora vas a comenzar a caminar en una nueva dimensión. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Y Dios empezó a hablar con Moisés y le dijo: yo he oído la oración de mi pueblo y he visto la aflicción de mi pueblo, y tú vas a ir. Y Moisés enseguida empezó, como somos nosotros todos, incluyéndome yo, poniendo las excusas, los peros. Pero soy tartamudo, pero ellos me dirán que no. Ella todavía no llegaba, ya estaba él poniendo las palabras sobre la boca de los egipcios. ¿No somos a veces así nosotros cuando Dios nos llama? Y bueno, la verdad que ir a ser capaz mis hijos, los que el Señor va a usar, a lo mejor van a ser de acá un tiempo que me jubile, y bueno, ya cuando me jubile voy a hacer algo para el Señor, ¿verdad? Otros dicen: y bueno, cuando yo me case voy a poder servir bien al Señor, dicen los jóvenes. Y después que se casan dicen: bueno, ahora que estoy casado tengo que trabajar después cuando me jubile. Y después cuando ya se jubile viene la muerte y no cumplió con el propósito que Dios tenía para su vida. Pero dice la palabra de que Moisés, aunque le puso miles de excusas a Dios, tuvo que obedecer. Y así dice la palabra que los que confían en Jehová no van a retroceder. Los que confían en Jehová serán como las águilas. Las águilas tienen características muy importantes para que nosotros podamos entender que Dios nos quiere en las alturas. Alguien diga amén. Dios no lo quiere que usted se arrastre como un gusano de la tierra, porque a veces estamos tan materializados, estamos tan naturalmente que parecemos los gusanos de la tierra, que solo lo único que hacen es arrastrarse por la tierra. Usted no fue diseñado para que se arrastre en la tierra. Usted fue diseñado para vivir en las alturas de Dios. Usted fue diseñado para vivir en las dimensiones de Dios. Usted fue diseñado para entrar, aleluya, en dimensiones de, aleluya, compromiso, en dimensiones de santidad, en dimensiones de vida. Pero tenemos que subir al monte. Los que esperan en Jehová son como las águilas. Y aún dijo David el rey: los que confían en Jehová, dice, serán rejuvenecidos como las águilas. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Y a veces vemos jóvenes que parecen viejos, no físicamente, sino en la manera de pensar. Y vemos gente anciana que tienen y están rejuvenecidos, pero a lo mejor están medio encorvaditos, pero su forma de pensar y de vivir son como las águilas que buscan las alturas,
que buscan el propósito, cumplir con el propósito de Dios. Hermano, usted y yo no fuimos, hermanos, preparados solo para que estemos sentados en una silla. Dios lo preparó para que venga, claro, a una reunión de convocatoria, para que sea impartido por la palabra. Pero luego usted va a salir como las águilas rejuvenecidas, va a andar en las alturas, y donde haya una necesidad usted va a declarar una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces la Biblia dice que muchos se cansan, muchos se fatigan, muchos flaquean, muchos caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Y cuando vienen las nuevas fuerzas, no son para que continuemos mirando esta tierra, sino que se levantarán alas como de águila para allá. Por eso que cantamos esa hermosa alabanza que dice: lo que se canta en los cielos, se canta aquí en la tierra. Lo que se adora en el cielo, se adora aquí en la tierra. Amén. Entonces, pero para eso tenemos que dimensionarnos en las alturas. Hay a veces que nosotros estamos asfixiados por las cosas de esta tierra, por lo que dice la gente. Mira, a mí no me interesa lo que la gente diga. No le interese a usted lo que la gente opine de usted, lo que piense de usted. Usted lo que le tiene que interesar, ¿qué es lo que piensa Dios de su vida? Y Dios te dice: sos como las águilas, sos como las águilas, tenés alas para remontarte en las alturas y para poder descodificar los diseños del Eterno y cumplir con el propósito de Él aquí en la tierra. Yo no me quiero ir de esta tierra sin no haber dejado, aunque sea una marca de mi huella, una sola. Aleluya. No quiero partir de esta tierra sin no dejar una palabra establecida sobre la vida de una persona. Fuiste diseñado para grandes cosas. Fuiste elegido, mira, entre millones. ¿Para qué? Para grandes cosas. ¿No has sabido, no has oído que el Dios es eterno? Un Dios grande que no tuvo principio y no ha tenido fin. Ese es el Dios poderoso que tenemos, amados. Cuando verdaderamente nosotros entendemos y se nos revela esta palabra, usted, mire, puede pasar por el mismo borde y la vereda del mismo abismo. Usted puede andar ahí, pero ¿sabe qué? Usted no se va a caer en el abismo, porque usted fue diseñado por Dios para vida eterna. Y la gente te va a decir: ¿qué te va a salvar vos si vos sos más diablo que el diablo? Pero Dios dice otra cosa de ti. Por eso este mismo libro de Isaías dice: Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Y ahí es donde revientan los hipócritas, los religiosos, donde dicen: y bueno, pero no podemos afirmar el pecado. El pecado es pecado. El pecado te separa de Dios. Pero cuando el hombre se arrepiente, la mujer se arrepiente y vuelve nuevamente a encauzarse en el propósito, Dios es grande en amor y en misericordia. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por eso en esta noche, los que confían en Jehová, los que tienen la seguridad de que Él te ha llamado, te ha elegido con propósito, no porque, bueno, fue que lo que pasa es que yo estuve enfermo. No, había un propósito. Y lo que pasa es que yo me tenía que haber muerto. No, usted no se iba a morir por más que le hubieran pisado la cabeza, porque usted estaba elegido. Elegido por Dios. ¿Sabe lo que es ser elegido? Separado
para una tarea específica. Pero yo no sé leer, no sé escribir. No importa. Dios tiene algo específico para que usted remonte en las alturas. Comience a dimensionarse en las alturas. No se quede, y bueno, el médico me dijo que de por vida y encima me dijo que poca vida me queda. Así que bueno, me voy a ir despidiendo de los familiares. Y bueno, voy a ir comiendo lo que tengo que comer y me voy a morir. No se va a morir. Porque Dios tiene algo para su vida que usted tiene que obedecer y cumplir primero. Aleluya, ¿cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Hay algo que el Dios eterno hace para que nosotros cumplamos con su propósito. Nos da fuerza, nos da fuerza. Dice que Él da fuerza al cansado. Por más que alguien diga yo no necesito fuerza, todos necesitamos la fuerza. Que la esencia de Dios se manifieste en nuestra vida. Todos necesitamos en algún momento. Nadie es Superman. Nadie es realmente la Mujer Maravilla. No, todos necesitamos la fuerza, el poder de Dios en nuestra vida. Lo necesitó Elías, un profeta de grandes dimensiones, de autoridad y de gobierno, que cerraba los cielos y abría los cielos. Pero necesitó que un ángel le llevara pan y le llevara agua en medio del desierto, cuando estaba debajo de un enebro donde parece que se iba a morir. Los que confían en Él en este tiempo van a tener revelaciones. Los que confían en Él van a ser impregnados de revelación. Se le va a revelar y va a decir: wow, qué tremendo. Yo parece que esto no lo veía, que nunca iba a tener esto, nunca iba a vivir esto, pero ahora parece que de la noche a la mañana todo se dio. Bueno, eso es cuando Dios comienza a restituir lo que Él ya tenía preparado para nosotros. Comencemos como las águilas a remontarnos en las alturas, porque la altura es sinónimo de compromiso. Cuando vamos a la altura tenemos compromiso. Cuando estamos sobre la tierra no tenemos compromiso con Dios, tenemos compromiso con la gente de la tierra. Por eso que a la gente le cuesta. A veces puede ser un tipo o puede ser una mujer muy cumplidora en su trabajo, nunca llega tarde. Y hasta le han dado medalla por ser el mejor, que nunca faltó a su trabajo. El compromiso terrenal. Pero para Dios casi siempre llega tarde. Viene cuando le queda bien y cuando no le queda bien igual. Entonces cuando tú te remontas en las alturas, tú vas a tener un compromiso espiritual. Alguien diga amén. Va a tener un compromiso, va a decir: yo no puedo ser tan ingrato, yo no puedo ser tan mal agradecido. Yo tengo que ir a adorar a Dios por amor, por gratitud, porque reconozco que es un Dios eterno, un Dios grande, un Dios maravilloso que sanó mi dolencia, restauró mi hogar, me bendijo. No tenía nada, pero Dios me ha bendecido. Ahora, ¿cómo no le voy a adorar con un compromiso de un hijo hacia un padre bueno? Alguien le dé un aplauso al Señor. ¡Woo! ¡Woo! Póngase de pies la iglesia. Aleluya. Que así sea como dice esta hermosa alabanza. Que podamos permanecer postrado a los pies de Dios, para que podamos entender de que el evangelio no es una religión. El evangelio es un nuevo estilo de vida que
que se experimenta a través de Jesucristo. Jesucristo es la vida, Jesucristo es el que nace en nuestros corazones y cada día se acrecenta, y a medida que se va acrecentando dentro de nosotros, vamos teniendo mayor seguridad de que Dios es real, de que no es un cuento, una filosofía, una fábula que inventamos, que hay un Dios grande, dice el ateo. ¿Dónde está ese Dios tan grande? A ver, lo quiero ver. Nadie se atreve a desafiar al oxígeno que hay sobre la faz de la tierra. Decir, a ver, yo quiero ver el oxígeno. Para creer que hay oxígeno tengo que ver el oxígeno. No lo va a ver. Usted el oxígeno lo siente cuando usted aspira. De la misma manera Dios, usted con estos ojos naturales no lo va a poder ver a Dios, porque va a caer muerto, porque su gloria, su poder, su irradiación divina es tan fuerte que ni sangre ni carne pueden soportar la presencia del tremendo y terrible Dios poderoso. Pero sí, por medio de la fe podemos dimensionarnos, y por medio de la fe podemos decir: yo siento en esta noche que el fuego de su amor está corriendo por mi hueso. Yo siento que el fuego de Dios está corriendo por mis huesos, como dijo Jeremías. No voy a hablar más de Dios, no voy a profetizar más de Dios, dijo Jeremías. Pero también dijo, mientras yo decía esa palabra, había un fuego que estaba metido en mis huesos. Alguien está sintiendo ese fuego en esta noche. Alguien está sintiendo el fuego de la pasión. Alguien está sintiendo el fuego del amor hacia el Padre. Alguien está sintiendo ese fuego, que a pesar de los problemas, el fuego de Dios no se tiene que apagar, tiene que arder, tiene que arder. El fuego, el fuego, el fuego de Dios.